Bienvenidas a nuestra YouTube novela astrológica de los domingos que constantemente estamos haciendo a las 7 de la noche, hora Colombia. Hoy con una invitada muy especial, Úrsula Stockter. ¿Cómo es Úrsula? ¿Cómo es Úrsula en alemán? Stockter. ¿Sabes qué quiere decir? El palo al revés. Pero yo creo que, bueno, no soy tan rígida. Bueno, nuestra colega, una invitada muy especial, astróloga, artista, con unos estudios hasta en tanatología, ¿no? Ahí miraba tu hoja de vida. Sí, soy tanatóloga, terapeuta en pareja, sí, yo creo que la edad es tremenda. Uno va recorriendo muchas vertientes y dice David Cochran que con el Piscis, bueno, soy Piscis, entonces con el Piscis uno nunca sabe, son eclécticos, o sea, hacen una cosa y hacen la otra y reúnen a gente de todo tipo, entonces uno nunca se sabe. Un abanico de posibilidades. Sí, no se vayan a aburrir con una cosa nada más. No creo que nos vayamos a aburrir porque aquí antes de entrar hemos estado muertos de la risa contigo, entonces no creo que nos vayamos a aburrir contigo. Todo Muy con bien. humor, ¿no? Todo con humor. Pues una invitada muy especial para tremenda luna nueva que tenemos, analizando esta luna nueva con todos estos planetas en Acuario, la Luna, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno. Bueno, me falta alguno. Palas Atenea. También a nivel de los asteroides y de los planetoides también. Y por supuesto, pues es una luna nueva que además viéndola en el tiempo, creo que había tanto cúmulo de planetas así, como por allá en 1961 también se hizo toda una alineación en Acuario, que se hablaba del inicio de la nueva era allí, con los 4 de hippies y febrero el del amor y paz. 62. 4 de febrero del 62. Con eclipse, Eso, incluso. Hubo un eclipse con total. hasta eclipse, ¿no? Sí. No, y el año pasado estuvieron también Sol, Luna, Júpiter, Saturno, Plutón, también hubo más o menos por estas fechas, un poquito más tarde, ¿no? Justo antes del COVID también hubo toda esta conjunción, pero en tierra. En tierra, en Capricornio, claro. Sí. Y lo bonito de estas conjunciones es que como que arrancan en elemento aire, después de esa conjunción hermosa que tuvimos de Júpiter, Saturno, de los cronocratos, arrancando como una nueva temporada del aire, ¿sí? Y esta luna nueva tiene algo muy especial, que es el año nuevo lunar, año nuevo chino, que es el año del buey, ¿sí? Claro. Y poniendo una semejanza que en 1961 también habían tantos planetas en Acuario y también era año del buey, generó, digamos, esa década de los 60 generó un antes y un después, ¿no? Tenemos ahí los Beatles, como todo el movimiento hippie, como el amor que lo cura todo y demás. Me parece que va muy similar a el recuerdo que va a quedar de los años 20 del 2000, como una temporada a raíz del coronavirus y todo, que marcó una diferencia y una pauta, ¿no? Entonces, esta luna nueva yo creo que es hermosa para ver todo ese análisis que hay detrás, con todos los símbolos que tienen, y pues qué mejor que Úrsula Stocker. ¿Cómo es? En alemán es No importa, Stocker, no importa. No importa, Bueno, Úrsula. Úrsula esta. Úrsula, lo dejamos a secas, es más fácil. Sí, Úrsula No, no. yo creo que es una época, estamos viviendo una época muy, muy especial porque estamos en la antesala realmente de la era de Acuario. Y bueno, esta conjunción de Júpiter y Saturno, además, la precesión de la era de Piscis está justo en el 5 grado de Piscis. O sea, si nos vamos a todo lo que es la astrología tradicional, o sea, ya estamos como en la astrología tradicional 5 grados antes de entrar a una casa, a otro signo, ya se considera que están como que aquí y allá, ¿no? Entonces, eso también es algo muy, muy importante, y yo creo que otra cosa también importante que debemos de tener muy en cuenta es que tenemos a este Saturno y Urano en cuadratura, pero es una cuadratura que está cerrando,
Entonces siempre habla como de cierta genialidad, rebeldía, donde nosotros nos queremos liberar de ciertas presiones que tuvimos, incluso Saturno tan fuerte en Acuario, yo no sé qué opinen ustedes, ¿no? Pero Saturno tan fuerte mandando sobre todos los otros planetas. Yo no sé qué opinan ustedes. No, de acuerdo. Saturno es muy fuerte en Acuario. Está en su territorio, ¿no? Está en... Sí, está mandando sobre todos los otros planetas y bueno, Saturno realmente queriendo como una estructura, cambiar la estructura. Por otro lado, Urano también en Tauro, queriendo generar como este cambio donde cada uno debemos de ser únicos, creativos, cómo trabajar en esta parte como creativa. Hace poquito oí una conferencia, ya no me acuerdo si fue Alex Trenwood o alguien de ellas, que estuvo hablando que justo esta cuadratura Saturno-Urano muchas veces habla de gente también muy creativa, ¿no? Que están siempre en este conflicto queriendo romper con ciertas estructuras, con ciertas cosas. Y bueno, pues en esta conjunción que llegamos a tener en Acuario, es muy raro tener 6 planetas, sin contar a Palas, como haciendo una conjunción. Yo no sé si quieran que les comparta mi pantalla. Sí, por favor. Y a ver, voy para que vean cuántas conjunciones llegamos Mientras compartes ahí la pantalla, quisiera acerca de lo que estás mencionando, de esa genialidad. Fíjate que cuando nos sentimos, como por ponerle un término, preñados de una idea, de un ideal, ¿sí? No comemos, no dormimos, no generamos nada por estar en pro de la construcción de un ideal o de una pasión que nos abarcó el corazón, ¿no? Eso tiene un poco los signos fijos, como esta nueva luna en Acuario, que a veces, digamos que pasamos por encima de nuestra biología en pro de un ideal, ¿sí? En pro de apuntarle hacia algo. Y esto es algo que hay que tener en cuenta con tanto planeta en Acuario, de no olvidar que todo ese espíritu que tenemos, infinito mundo, está metido en un cuerpo humano, en un animal, en un ser humano que necesita comer, dormir, tener una serie de rutinas, como cuando tenemos animales. Ahorita hablábamos de tus perros lindos, hermosos, el ser humano está metido en la mascota principal de su vida, que es su propio cuerpo. Y así cuando amamos una mascota y tenemos que sacarlo a pasear, que le damos un alimento siempre de la misma clase y demás, y que lo consentimos, igual lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Somos nuestra mascota principal. Cuidarnos en esas rutinas y todo, porque tanto Acuario en este instante nos puede llegar a romper esa humanidad que somos, ¿no? Mira, hay una cosa, Y es que cuando hay muchos planetas concentrados, como en este caso, eso no es fácil de manejar. En una época se creía en astrología, uy, todo ese Acuario, sí, pero esos planetas están a unas distancias muy estrechas. Es algo similar a tener en una autopista llena de carros y realmente, y se ha podido probar, cuando hay estas conjunciones, las personas que nacen bajo estos ciclos tienen una tarea que es poder eh, desarrollar cada uno de los planetas porque están amarrados. Hay una simbiosis en estos planetas, hay un potencial, sí, es lo que tú dices. La persona a veces se siente que tiene un potencial, que tiene tantas ideas, pero requiere tiempo, porque es que la conjunción habla del inicio de un proceso que se va a desarrollar, no habla de que ya está desarrollado. Y es complejo. Yo tengo una amiga que nació en esa fecha que tú estás citando, que el 4 de febrero del año 62, con un montón de planetas en Acuario y una cuadratura a Neptuno en Escorpio. Es lo único que se sabe de él. Y para ella realmente yo pude, porque lo hablamos muchas veces, fue muy complejo poder entender su vida, poderla desarrollar. Pero eso no quiere decir que sea de malas, sino que requiere uno de esos planetas, posición por casa o algo, es el que se facilita mostrar e ir jalando a los otros. Pero cuando hay este tipo de stellium tan complejos, complejo no porque sea malo, sino porque hay muchos planetas, es como tener en una mesa un revuelto de varias cosas. Todas son útiles, pero hay que saberlas, empezar a utilizar y a combinar. Los aspectos generan conexiones de conciencia, generan capacidades y crean
Si yo combino dos planetas, casi que esa combinación es un nuevo planeta, una nueva versión de los dos. Y esto va a tomar tiempo. Eso es bueno que lo sepa la persona que tiene esta posibilidad de nacer, que tiene un potencial muy grande. A veces se confunden con la orientación profesional, por ejemplo, dicen, yo soy bueno para muchas cosas, entonces, ¿por dónde arranco? Y eso es bueno saberlo. Requiere tiempo y requiere trabajo sobre sí mismo y sobre los arquetipos que representan estos planetas en la casa donde se encuentran. Y yo creo que también representa esta parte donde te concentras en un elemento, también te concentras tu vida también en una función, en un sentido. Entonces, probablemente haya épocas en las que te va muy bien y épocas en las que van a ser muy duras, ¿no? Como ahorita toda la gente que tiene planetas en signos fijos, que son Tauro, para los que no sepan, Leo, Escorpio o Acuario, pues este choque es mucho más fuerte porque estos signos fijos, como dicen los signos fijos, son signos que no quieren cambiar. Y tenemos a los dos planetas transpersonales más drásticos, que van a ser Urano y Plutón. Y después, bueno, después Plutón también va a entrar a Acuario en el 2023. Entonces ya también se va a generar todo un cambio otra vez, mucho más profundo, pero sí estamos, como quien dice, en esta antesala, ¿no? Sí, y como tal, yo pensaría que por eso esta luna nueva es tan interesante, porque fijémonos, hay una analogía ahí interesante y es que el coronavirus llegó de China, ¿sí? Y tenemos ahora el año nuevo del buey de China, ¿sí? Y el año nuevo del buey lo que está diciendo es, concéntrate, profundízate, haz florecer todo este cambio que sucedió con el 2020, empieza a hacerlo florecer y a sacarlo adelante, ¿no? Sí, y además es de metal que va a estar regido por Venus, además. O sea, va a tener una energía también en ese sentido muy venusina. Y otro punto que también es muy importante porque estamos pasando de la Tierra, ¿no? De todos estos planetas en Tierra, todas estas conjunciones de Júpiter y Saturno ahí en la última que fue ahí en Tauro. Entonces, esta parte, tantos planetas en Tierra, y ahorita nos pasamos de un elemento al otro. Nos pasamos a un elemento que va a estar hablando mucho más del pensamiento del aire. Y si nos remontamos a las eras, ¿no? O sea, cuando estas conjunciones de Júpiter y Saturno se daban en tierra o se daban en aire, vamos, como quien dice, regresar a la Edad Media. O sea, al medievo, hace toda esta parte del medievo, donde esta parte económica, o sea, cuánto tienes o cuánto no tienes, no era lo más importante, sino lo que era más importante, teníamos estos claustros donde estaban los monjes, donde estaban estudiando. También se dice, bueno, que quizás la astrología fue muy, muy mal vista en esa época, pero la iglesia cristiana de alguna forma también tomó todos estos valores de las religiones paganas y las integró a su forma de ver la vida. Pero si ahorita queremos regresar a estas conjunciones de Júpiter y Saturno, que se están volviendo a repetir en el signo de aire, nos tendríamos que regresar precisamente a toda esta época. De pronto no estamos en el medioevo, pero estamos en las casas. Claro, estamos recluidos en las casas, estamos recluidos. Recluidos trabajando, estudiando, pensando. Sí, está viendo como una intimidad a otro nivel, ¿verdad? Sí, esta es una época y sobre todo las conjunciones. Tú mencionaste algo muy, muy interesante, Úrsula, es esta conjunción o este patrón, sin ser exactamente igual, se presentó el año pasado en Tierra para despedirse de la Tierra y ahora entró Saturno en Acuario y todos dijeron, la mayoría de las personas, ahora sí, empezó el año, vamos para adelante, Acuario, y ¡pum!, el freno. Otra vez la cuarentena y probablemente pues haya otros procesos a lo largo del camino. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Sí hubo un cambio de elemento, nos está obligando a pensar
a crear. Y la conjunción tiene precisamente eso, la posibilidad de crear. Pero no quiere decir que ya salimos como un cohete disparados a hacer un montón de cosas, sino que es un estado potencial, una gestación, un proceso que implica dedicación, tiempo, concentración, como un bebé cuando está en el vientre de la madre y hay un embarazo andando. Así opera una conjunción. Necesita tiempo y hay varios niveles para ir la conjunción. Es un estado donde también cuando la persona ya lo logra desarrollar, tiene una energía potencial, un recurso impresionante de energía, lo que Juan estaba mencionando, solo que cuando ya lo ha integrado, sabe cómo direccionarla. Cuando todavía no lo ha integrado bien y no lo conoce bien, sabe que tiene todo ese potencial, pero no sabe por dónde sacarlo. Entonces, Claro. esta época es muy interesante porque es 2021 coronavirus 2, ¿no? Entramos en la segunda fase del coronavirus y ahora ya conocemos cómo es la dinámica, que después de las fiestas de Navidad, a los 15 días estamos en cuarentena. En Semana Santa, a los 15 días estaremos en cuarentena porque la gente sale, comparte. Ya no podemos negar que hay un virus, pues hay suficientes evidencias, tampoco nos podemos morir de miedo, pero sí nos está obligando a crear una nueva vida y un nuevo mundo, una nueva forma de funcionar. Y eso es muy Acuario, antes de arrancar, esa idea que traíamos colectiva de que esto para la cuarentena y a los 15 días volvemos a lo mismo, nos está demostrando que no es así. Y precisamente esta conjunción nos está diciendo, estamos desarmando unos nuevos ritmos, una nueva dinámica. Y en donde ocurre en Acuario esta luna nueva, nos está diciendo, aquí se está armando una nueva dinámica y Úrsula acaba de tocar algo interesante. Dice, pasamos de la tierra al aire, nos toca hablar, comunicar, pensar, discernir, crear con el pensamiento, porque estamos ya ante una realidad que es muy diferente a la que traíamos. Lo que también se me hace muy interesante es que si la conjunción de Júpiter y Saturno se dio el 21 de diciembre, la luna negra, no la true, la min, entra a Tauro y ahí está en conjunción con Urano y después con Marte en Tauro, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo esta luna negra? Esta luna negra va a estar ahí, bueno, tenemos las dos, ¿no? Una es así como va, ¿no? Para adelante y para atrás, y tenemos la min, ¿no? Que toma 9 meses, que es un embarazo en cada signo. Y esta luna negra, junto a Urano y junto a Marte, que fue pues la primera cuadratura que se da ahí, nos está pidiendo que no olvidemos nuestro cuerpo, nuestra parte terrenal, porque la luna negra es la parte más tónica que podemos tener en nuestra carta. Y aquí nos está diciendo, ok, sí, está bien que estén en el mundo de las ideas, está bien que estén empezando a tener todo este ciclo con las ideas y el pensamiento y lo que ustedes quieren, pero ojo, no se olviden que hay una parte orgánica, porque nosotros, si nosotros vemos esta luna nueva, la luna es el lugar donde las almas por lo general están y la tierra es la receptora del cuerpo cuando nosotros morimos. Entonces, si hablamos ahorita de la luna nueva, pues sí tenemos que ver también esta relación con esta luna negra. A ver, pongo esta carta. Con la luna negra, que ahorita está justo aquí, aquí la min está en el 12 grados, justo en cuadratura a Venus y a Júpiter, que tenemos aquí esta conjunción exacta de Júpiter y Venus. Y precisamente por eso era esta introducción que les hablé de la mascota principal que somos nosotros, ¿sí? Porque con tanto en Acuario, con tanto en el mundo de las ideas, ¿qué pasa si yo le vivo cambiando el plato del alimento a mi perro o a mi gato, ¿sí? O le cambio el concentrado todo el tiempo, o no lo saco a las horas que lo tenía que sacar? Empieza en una angustia y en una ansiedad enorme. Eso es esta luna nueva en Acuario. Si yo no cuido de mí, si no tengo una buena higiene del sueño, de la alimentación, de las rutinas, que es precisamente esa cuadratura que tiene ahí con Lilith, como tú lo estabas mostrando, con todo lo que hay en Tauro, pues termino en un ataque de ansiedad y angustia enorme, porque
sí, es como el animalito si le termino cambiando las rutinas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la invitación también con esta luna nueva es a cuidar un poco más de nosotros mismos, a no olvidarnos en pro de un ideal o en pro de una construcción o, o en pro de una perfección, sino que recordemos que estamos metidos en un cuerpo y este cuerpo necesita esas rutinas. Y yo hice todo un artículo sobre Júpiter y Saturno, lo que representaba esta oposición en relación con los animales, porque, bueno, como saben, me encantan los animales, todo está relacionado con la naturaleza. Y entonces relacioné todo este ritual mitraico, que en el ritual mitraico los que eran iniciados tenían que pasar pues, por las diferentes etapas, ¿no?, del ritual y hasta llegar a Saturno, ¿no?, que eran los guardianes que los llevaban al otro mundo. Pero en ese nivel casi no podían llegar. Pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención es que a la mitad del ritual, ¿no?, cuando llegan a ser leones, que es el signo opuesto a Acuario, a estos leones se les daba miel en la boca para que endulcen sus palabras, para que cuiden sus pensamientos, y si ellos querían proseguir con este proceso de iniciación, tenían que cuidar tanto sus pensamientos, porque el pensamiento es algo sumamente poderoso, ¿no?, y sus palabras. Y me encantó. Qué belleza, sí. Ese Esta símbolo de la miel. Es el símbolo de la miel, ¿no? Y bueno, claro, si nosotros vemos las abejas, no cuidamos las abejas y nos morimos, como decía Einstein, ¿no? Las abejas son importantes, la miel es con lo que se embalsama. También en el oráculo de Delfos, ahí con Apolo, era como un panal, el ónfalo, Ónfalo. es un panal realmente de abeja. Entonces, ¿cómo podemos trascender? Que también se me hace muy importante. ¿De qué forma llega a trascender nuestra alma? Pues a través del pensamiento, a través de lo que vamos a dejar, por algo, pues, por algo ambrosía, o sea, de la eterna vida o la forma como nosotros llegamos a trascender con nuestra alma que está tan representada por la luna, pues precisamente es esta parte de qué es lo que vamos a dejar, que es más allá de nuestro cuerpo, más allá de nosotros. No sé qué opinan. Interesante. Sí. Sí, el tema de esa conexión con el cuerpo, yo creo que es que ese símbolo que tú acabas de nombrar de la miel, ¿no? La miel para el león, porque el león puede ser rugir con tanta fuerza de energía que termina quemando, ¿no? Dañando. Por eso uno de los temas con Leo es precisamente aprenderse a domar su parte instintiva para sacar más su parte humana, ¿no? Y pues como esta luna nueva cae en ese eje, ese tema de la miel me parece muy bonito, porque es como cómo podemos más bien endulzar toda esta pasión, cómo podemos hacerla un poco más social, más comestible, más digerible, ¿sí? Y con esa cuadratura a Tauro, pues sin duda sin olvidarnos de nuestro cuerpo, que a mí me parece que es tan importante para esta luna nueva. No nos olvidemos de que todo ese espíritu infinito cae en un cuerpo finito y que no tenemos que por qué estarnos exigiendo cosas extrahumanas porque estamos metidos en un cuerpo humano con humanos límites y las creaciones que podamos llegar a hacer es más bien a abrazar esas creaciones y no a juzgarlas con la drástica animus negativo interno tan fuerte con tanto en Acuario que puede ser como si tuviéramos un Hitler allá adentro exigiendo que las cosas deberían de ser perfectas cuando son humanas. Entonces es como, así como amamos a nuestras mascotas y no les exigimos más allá de lo que pueden dar, tampoco deberíamos tampoco exigirnos tanto como seres humanos, como mamíferos que somos, y más bien respetarnos esos ritos, esos ciclos humanos, animales que también tenemos. ¿No?
Yo veo Sí, el arquetipo de Acuario, que es el aguador, que está derramando el cántaro de la sabiduría. Una concentración de planetas en Acuario es una siembra, como la que tenemos ahora, y bajo la luna nueva es una siembra de aire, de mucha información. En este momento hay exceso de información, muchísima información, y el eje, los signos se complementan, se equilibran entre ellos. ¿Quién está al frente de Acuario? Leo. Y es fuego. ¿Y eso qué significa? El conocimiento, la sabiduría, la información que hay en Acuario, donde en este momento esa concentración habla de, hay información por todos lados y hay mucha desinformación también. Requiere ser realizada en el fuego de Leo. Leo es el yo, el sol, la autoconciencia, y Acuario es la integración con la totalidad en el grupo, el individuo en el grupo. En este momento, el eje Acuario-Leo, como en el año 62, cuando ocurrió también una conjunción similar, nos está empezando a decir, se avecina, porque estos ciclos no es la luna llena que viene en 2 o 3 días y ya, pasó y hasta luego, son grandes patrones, son mandalas cósmicos, son patrones de conciencia, información, energía. Entonces, ¿qué pasa? Esos patrones, no es pasó la conjunción y hasta luego, nos vamos para la siguiente. Ellos siguen operando. Ese patrón de información en el eje Acuario-Leo podemos definirlo como sabiduría o conocimiento o información aplicado, Leo. Se vuelve acción, se vuelve hechos. Y no toda la información que hay es válida. Hay mucha, dentro de la gran cantidad de información hay mucha desinformación y el Leo requiere el sol, el desarrollo de la autoconciencia para saber cada persona, saber qué toma y cómo lo experimenta. Entonces estamos entrando, como en el año 62, que hubo un caudal enorme de energía, estuvo Vietnam, estuvo, Juan Carlos lo mencionaba, los Beatles, todo lo que vino posterior en esa época de los 60, la semana de mayo en Francia, en el año 67, todos estos patrones de energía cuando se acumulan las concentraciones de planetas, eso se ha podido observar, como en este caso en Acuario, preceden toda una época de varios años donde este patrón empieza a movilizarse, a desarrollarse. Y en este momento es aplicarlo en nuestra vida, en lo que tenemos. No podemos decir que no tenemos la información, tenemos que buscarla, sí, pero la información está. Y también necesitamos discriminar cuál es la información que necesito personalmente, porque lo que a mí me sirve no le sirve a otra persona. Y hay demasiadas. El cántaro de sabiduría del aguador de Acuario, las dos ondas que representan, una la ciencia y otra la llamada las religiones o las ciencias llamadas esotéricas o transpersonales, como se le llama hoy, y otra las ciencias oficiales o más densas, están a la par, están combinando el individuo, una onda, y el otro es el grupo, la comunidad, la humanidad. Ese símil que nos muestra esa onda que va en paralelo nos está indicando que no hay interferencia, pero sí hay un acompañamiento. Ese es el patrón que está entrando. Ahora es cómo yo, al frente en Leo, puedo tomar ese conocimiento y empezarlo con el fuego a utilizar. Los planetas que están ahí en Tauro, como Urano, nos están diciendo, ese es el otro brazo de la cruz Tauro-Escorpio, nos están invitando de alguna manera, como lo mencionaba Juan, a volverlo algo práctico, tangible, útil, no olvidando que yo tengo un lugar, un yo tengo, Tauro. Tengo la necesidad de tener, de enraizar, de consolidar, y tengo un cuerpo y tengo un lugar en el mundo, pero al frente también está Escorpio, que nos invita a compartir y a morir, a trascender para poder ofrecer, porque Escorpio se habla mucho, pero hay una cualidad en Escorpio que es lo que nos une al otro, y es a través de el agua, que es la inteligencia emocional en Escorpio, nos vemos en la necesidad de la transformación para poder ofrendarnos al todo. Y en Escorpio hay un vacío, porque si vamos a ver, ahí empiezan a haber unos huecos en estos escenarios que nos están indicando que hacia esos huecos, como está en Escorpio, hay una necesidad de redireccionar la energía, todo este cúmulo de energía, de patrón de información, de energía y conciencia, necesita ser distribuido, como si estuviéramos en una autopista llena de carros y necesitamos direccionarlos para hacerla útil.
Entonces estamos ante un proceso retador que parte de la información. La información está, hay que buscarla y empezarla a utilizar según mi necesidad y según mis posibilidades. Es lo que más o menos entiendo de esto. Sí, y es que fíjate que cuando hay un exceso en Acuario, uno se puede volver el tecnócrata en donde pasa por encima de lo humano, ¿no? Que es un poco eso que estás diciendo de este hueco en Escorpio que queda, que el Escorpio es como la empatía que debe existir entre las cosas. Eh, y eso, fíjate cómo un poco el manejo de la pandemia y todo cómo ha sido, ¿no? Nos vamos a salvar de, del coronavirus, pero se pasa por encima de la economía, de la vida, de la socialización, de todos los otros factores. Es simplemente el objetivo y la meta es que no nos enfermemos, pero ¿y qué pasa con el resto de cosas, no? No, y yo Entonces, creo que hay una cosa muy importante con el coronavirus. O sea, el sentido que afecta más es el olfato. El olfato queda junto al sistema límbico. Mm. Y siempre que estamos viendo toda la cuestión esta de la respiración, ¿no? Que tiene que ver con problemas de comunicación con el otro. O sea, a final de cuentas, los signos de aire son signos de relación. Pero hay una carta que a mí me llama mucho la atención, es sobre todo la del 21 de junio, porque yo siempre estoy checando las cartas de la entrada de los solsticios y los equinoccios. Pero el 21 de junio vamos a tener la luna en Escorpio. Y ahí se va a generar como esta gran cuadratura. Y después también en mayo, tampoco no debemos de olvidar que ya Júpiter entra a Piscis. Entonces ahí ya empezamos a tener esta transición donde dicen, bueno, o sea, no todo es mente. ¿Qué es lo que está pasando con esta parte emocional? ¿No? Y aun cuando nada más tengamos estas cuadraturas entre Acuario y Tauro, pues Leo, lo que es Leo, lo que sería todo lo que la conciencia del Sol, y por otro lado también esta conciencia de Plutón que está en Escorpio, ¿no? También va a ser muy, muy importante. Marte este año pues hace un recorrido rapidísimo por todos los signos, acaba en Escorpión, pero acaba justo en Escorpión. Entonces, este corregente de Escorpión pues va a estar, ¿no? dando su vuelta. Y ahorita está dando una clase sobre la proporción áurea de Apolo, el dios del sol. Entonces, o sea, cuando estaba ahí investigando, las flechas que él dirige, ¿no? Cuando él está también en la guerra y las flechas y apunta, también es el dios de la peste. Por otro lado, también es el dios de la peste, porque en la Ilíada es el que él, cuando no le pagan el muro, está muy enojado con los troyanos, que pasa, manda la peste. Es el dios de la peste, pero por otro lado también los flechazos son como rayos de luz. O sea, ¿qué pasa con estos rayos de luz? ¿Qué pasa cuando Él nos manda estos rayos de luz? ¿Dónde tenemos que dejar nuestra luz? O sea, ¿cuál es nuestra luz? En todas estas cuadraturas, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros, porque el sol realmente representa esta parte que nos da energía? O sea, eso es nuestro reservorio ahí de energía, ¿no? Pero si estamos en esta parte nada más mental, ¿qué pasa con este reservorio de energía que también tenemos que cuidar? No sé qué opinas. de acuerdo, sí, sin duda esta luna nueva, tomando el tema tuyo de Apolo, pues los rayos de esta luna nueva están hablando de regenerar, hacer unos nuevos procesos, pero que ojalá en esa regeneración de esos nuevos procesos no nos olvidemos de nuestro cuerpo. Esa es la cuadratura con Urano y bueno, con todo lo que hay ahí en Tauro, ¿no? Tú tenías algo más en las presentaciones, no sé si quieras pasarla ahí. Una de las cosas que vi, que ahorita se me hizo también muy interesante, porque Oner Dosser ha sido mi profesor en todo lo que es la astrología tradicional, y él decía que ahorita los falsos maestros, ahorita que estaban hablando de toda esta información, ¿no? Y este cúmulo de información que tenemos y cómo se está usando toda esta información. Claro que nosotros como astrólogos manejamos una información muy específica, hermenéutica, en el sentido que nosotros tenemos que descifrar, ¿no?
signos, símbolos, aspectos, cosas de ese tipo. Yo saqué el símbolo sabiano, ¿no? Específico para justo el grado 23-24, donde ocurre esta luna nueva, y dice, compartiendo nuestras experiencias para enseñar a otros. ¿Qué quiere decir Acuario? O sea, Acuario es esta parte también donde nosotros tenemos que dejar, como incluso dice, superando sus pasiones, ¿no? O sea, tenemos que entender nuestras pasiones y llegar a esta parte como más madura, ¿no? Donde vamos a decir, bueno, vamos más allá. ¿Qué tenemos que compartir? ¿Qué vamos a compartir? ¿De qué forma vamos a compartir nuestro conocimiento? ¿Y qué es lo que vamos a dar? Entonces, eso también, bueno, también habla mucho de Ganímedes en ese sentido, ¿no? El copero, ¿no? Que de alguna forma también está vertiendo como este conocimiento y de qué forma, qué es lo que tenemos que dar, qué es lo que tenemos que ofrecer, qué es lo que podemos enseñar, qué es lo que podemos compartir también, ¿no? Eso también es importante. Y siempre que tenemos una luna nueva es como salir de algo, o sea, empezar es una parte, la luna nueva siempre representa este contacto también con nuestros instintos, ¿no? Es hacia dónde nos queremos mover, definir bien qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos movernos. Yo no sé qué opinen ustedes en relación con esto. Sí, es que sin duda una luna nueva es cuando el padre y la madre se meten en la cama para generar una nueva potencialización de las cosas, un nuevo inicio, ¿no? Las conjunciones son muy arianas, muy del número uno, del inicio, de los comienzos. Y dependiendo de donde caiga esa conjunción, pues está abriendo una nueva semilla. En este caso, como tú bien lo mencionas en la diapositiva pasada, de cómo voy a dar lo que soy. Y desde cada perspectiva, desde cada uno, qué tengo para dar y para ofrecer y cómo voy a entregar. Eso es Acuario. El copero, Ganímedes, que lo rapta Zeus porque le parece hermoso, además es la mitología con la cual se escudaban después por el amor por los hombres, entre hombres. Zeus rapta a Ganímedes y lo vuelve su copero. Copero para los antiguos era una figura muy importante porque eran los que probaban el vino y el agua antes de dársela al rey para que no se fuera a morir envenenado. Entonces Zeus se lleva a este muchacho para que sea el que pruebe todo antes de. Ganímedes le pide a cambio que su cántaro sea infinito, que siempre pueda dar y dar. Y eso es un poco lo que habla de ese punto de Acuario. Ser de alguna manera esos cántaros en lo que somos, de acuerdo a lo que seamos, que siempre estemos dando, enseñando, mostrando de lo que somos. Si somos músicos, dar música. Si somos cocineros, enseñar cocina, o ¿sí? en cada una de nuestras áreas, ¿no? Y yo creo que ahorita sí tenemos que tener más cuidado en ser realmente maestros, ¿no? Una cosa es ser profesor y enseñar y otra cosa es ser maestro y dejar que también, pues, las personas a las que les enseñemos nos superen, pero que también tengan bases, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que la astrología también está cambiando muchísimo. O sea, ya tenemos que manejar también un impacto también social diferente, porque desgraciadamente, socialmente, pues yo salgo en la tele y demás, entonces a veces es muy complicado transmitirle a la gente que la astrología es mucho más profunda, ¿no? Que la astrología necesitamos cultura, necesitamos prepararnos, necesitamos saber de política, aunque a mí no me guste la política, pero ni modo, nos tenemos que meter a esos asuntos también. Necesitamos tener, o sea, parte de la personalidad del astrólogo, no sé qué opinen ustedes, pero siento que cada vez nos recluimos más, ¿no? O sea, somos gente que la astrología nos va absorbiendo a tal grado que generamos todo un lenguaje, ¿no? Y yo creo que ahorita con Acuario, que realmente es el signo de los astrólogos en ese sentido, ¿no? Sobre todo los astrólogos y todos los que estamos interesados en estas
pues en estas filosofías de vida, lo que fuera, tenemos que tener mucho más conciencia y estar mucho más claros, ¿no? De qué es lo que vamos a mostrar, qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿No? Precisamente Acuario lo que está hablando es un conjunto de sabiduría, no, inclusive para los mismos practicantes de la astrología en los cuales estamos inmersos. Nosotros no tenemos la verdad. Hemos manejado el arquetipo en la conciencia colectiva de que el astrólogo está en un nivel por allá, está más allá del bien y del mal y que lo sabe todo. El astrólogo es un ser humano, es un asesor, hoy es un asesor, no es un adivino, que está tratando de interpretar según unos estudios, una experiencia, pero se nos ha olvidado algo, es que el libro de los cielos también nos evoca de adentro unas respuestas. Tan es así que los movimientos transpersonales como el que estamos viviendo nos obliga a decir, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué saco? ¿Dónde están mis recursos internos para encarar esta situación? ¿Qué saco de los signos, de los aspectos, de los planetas para manifestarlo en las casas, en el mundo afuera, en el mundo tangible, en el mundo objetivo? Y tú estás tocando un punto muy clave y es que esto nos está llevando a salir del closet como astrólogos, a volvernos más serios en el sentido de ser más responsables, más respetuosos con la información que se transmite, porque algo que se está dando, un fenómeno que se está dando con este proceso del coronavirus, es que la astrología, la psicología y las ciencias humanísticas, las ciencias que ayudan, las profesiones de ayuda, han ganado muchísimo terreno. Y eso no es gratis, porque cuando los economistas, los políticos, la misma religión no está dando respuestas frente a un fenómeno como el que estamos viviendo, un fenómeno global, que no es el coronavirus, sino que es un proceso mucho más de fondo, el libro de los cielos nos ayuda a entender. Una periodista muy reconocida aquí en Colombia, recién empezando este tema, estuve hablando con ella porque me pidió una cita, me dijo, mire, usted es la primera persona que me dice que Saturno, Plutón, Júpiter arman un ciclo que es periódico, que se puede verificar, porque estoy haciendo un artículo para X revista, he entrevistado a los 7 cacaos más importantes de América Latina en el campo de la economía y ninguno me dice nada, nada concreto. Por lo menos usted me está dando a entender y veo que hay un sentido. Entonces, no es que tengamos que cumplir la profecía. Si hay profecías, es precisamente porque existirá la profecía. Si es que es así como nos lo están diciendo, es precisamente para que no se cumpla, para transformar esa información. El karma no es para cargarlo, el karma es para liberarse de él. Entonces, hay otra forma de ver la astrología, es como una evocación. Cada persona tiene una constitución de una carta natal y ese es un potencial infinito único, o sea, es un universo dentro del multiverso en el que vivimos. Lo que necesitamos ver ahora es cómo esa información en la vida de cada uno de nosotros se puede desarrollar. Cuando tú miras una semilla, y eso es una carta natal, una semilla, y se siembra y se desarrolla, hay que echarle abono, agua, esa es la educación, pero luego vendrán épocas de sequía, tormentas, pues el árbol de naranjas no se vuelve rosas, sigue sacando su esencia naranja y aunque tenga una época muy crítica, así sean las 2 últimas hojas, saca su esencia de hojas de naranja o los pequeños frutos de naranja que dé. ¿Qué nos enseña la naturaleza y la astrología? Saca tu esencia, sácala. Y en vez de estar buscando afuera como soluciones mágicas de cómo hago esto o aquello, que para eso se ha empleado la astrología, necesitamos ahora, y tiene su validez hacer eso, no lo descarto, necesitamos ahora es, ¿y cómo sacamos más nuestra esencia? Sobre todo en una exigencia como la que tenemos, es un momento interesante porque es cuando precisamente, cuando no sabemos qué hacer, tenemos la infinita posibilidad de ser, de sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. El ser humano ha desarrollado los mejores inventos en los momentos más álgidos y confrontadores. Eso no quiere decir que teníamos que vivir de estrés en estrés, pero estamos ante una posibilidad maravillosa o estamos ante el infierno. Y hay básicamente como 2 grandes grupos, las personas que están entendiendo que es una responsabilidad personal y colectiva
el poder hacer algo en este momento desde sí mismo. Y otros que están pretendiendo volver a lo mismo, continuar en lo mismo, en la misma inconsciencia, y creo que estamos en un punto de quiebre muy, muy significativo para la historia, de, por lo menos de este milenio, o lo que estamos viendo en estos 100 años que vienen. Entonces, la astrología sirve, como lo profetizó Max Heindel hace más de 100 años atrás, que vendría una época donde la astrología iba a estar de la mano de la psicología, de la educación, de la medicina. Él era médico además, y era un hombre muy erudito y vidente, astrólogo, y que iba a ser una fuente de información. Y para nosotros los que practicamos o pretendemos practicar este conocimiento, también tenemos que abrir nuestra mente a otros conocimientos. El astrólogo no se las sabe todas. Necesitamos entender que, como dices tú, necesitamos saber de sociología. Por eso hay distintas ramas de la astrología. Si se va a interesar por ese campo, necesita saber de sociología o de economía, o si es en el campo de la educación o de la psicología, se requieren unos conocimientos, porque la astrología habla de unos patrones arquetípicos, de una esencia, también eso es muy valioso. Más allá de toda la información de lo que pasó o no pasó, hay una esencia, hay una cosa muy de fondo, muy sintética, muy poderosa, que cuando lo entendemos nos dice, listo, Plutón dice transformación, muerte, sacar a la luz lo reprimido, eliminar lo no esencial, apliquemos eso a la situación. Eso es algo que nos vuelve a lo simple y a lo profundo. El simbolismo astrológico nos lleva a lo simple y a lo profundo, que es la esencia. Y las ciencias que puede acompañar la astrología tienen las herramientas del cómo, de cómo se aplica. Entonces necesitamos hermanar un conjunto de saberes en este momento para poder atravesar este umbral o este portal. Yo creo que lo que también es muy importante, que dentro de la carta, o sea, no podemos ver el nivel evolutivo de las personas, nada más. Eso depende de cada quien. La astrología se refiere al análisis de los ciclos, o sea, vamos a estar analizando los ciclos. Y tampoco podemos predecir, ¿no? Este se va a morir o este, o sea, podemos decir, va a tener un tránsito complicado, complejo, ¿no? Pero las muertes pueden darse de 1000 formas. Y yo creo que son uno de los temas que también es importante, ¿no? Que nosotros como astrólogos también estemos claros en ese sentido, de que no les podemos decir exactamente a las personas qué es lo que les va a pasar. O sea, a final de cuentas, cada quien tiene un nivel evolutivo y cada quien tiene pues esta oportunidad de crecer. Si los griegos iban al oráculo, el oráculo también les iba a dar opciones, o sea, nunca les iba a decir claramente, supongo al pobre de Fineo, Zeus lo dejó ahí sin poder comer, las arpías le quitaban la comida. ¿Por qué? Porque había dicho de más. O sea, siempre hay que dejar esta parte, ¿no? Esta parte donde cuestionamos a las personas. La astrología, a final de cuentas, es una herramienta de autoconocimiento, pero sí hay astrólogos videntes, pero la astrología como tal realmente es una herramienta de trabajo para que se trabaje en las personas, es una herramienta para que también hagamos que las personas probablemente al cuestionarlos tomen las mejores opciones, porque uno siempre tiene muchas opciones en la vida. Uno se puede ir por un lado o se puede ir por el otro, ¿no? Y depende de cómo nos vayamos hacia un lado o hacia el otro. Y yo creo que como astrólogos esa es nuestra función principal, decirles, mira, si te vas por aquí, ahorita puedes irte por aquí, o sea, te puedes ir por allá, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias si te vas por aquí y cuáles son las consecuencias que si te vas por el otro lado? Entiende que de ti dependa también tu nivel evolutivo. Una cuadratura de Plutón al Sol o la Luna no necesariamente significa que tu pareja se vaya a romper o que tu matrimonio se vaya a romper, ¿no? Depende de ti. ¿Quieres trabajar por tu matrimonio? ¿Quieres que esas cosas no se vayan a dar? Pues sí vas a tener que hacer unos sacrificios, porque Plutón te pide sacrificios, pero ¿qué estás dispuesto a sacrificar y qué no? Y yo creo que ese es un punto también muy importante, porque la astrología se está confundiendo con una parte que es videncia. Sí, no es astromancia, sino astrología. Por lo tanto, no se trata de adivinar o de
pronosticar algo con una evidencia, sino se trata de mirar más bien en un mapa celeste una ruta, y cómo le puedo sacar mejor partido a esta ruta. Es como cuando tú ves en Waze o en Google Maps que vas a pasar por unos sitios, por unas ciudades rumbo a donde vas, pues cómo no paramos acá a mirar esta iglesia y cómo no reconocemos este otro monumento y cómo no hacemos esto. Para eso realmente puede llegar a servir la astrología, para vivir, no para dejar Claro, de vivir. ¿Sí? Entonces, para, por cierto, hay un chiste bien interesante con el tema de vivir, ¿no? Que, doctor, ayúdeme, es que quiero vivir muchos años. Y le pregunta al doctor, ¿fuma? No, doctor. ¿Toma? No. ¿Algún alucinógeno? No. ¿Tiene sexo? No. Entonces, ¿para qué quiere vivir tanto, hombre? Sí. Entonces, sí, es un poco como, es un poco precisamente en la astrología se trata es como más bien de invitar a vivir, no invitar a, a que entonces no me voy a caer, no me sí, va a pasar nada, entonces voy a consultar al astrólogo para que no me pase, para no tener otra decepción de amor como la que me pasó la vez pasada, no, porque la idea es que nos caigamos, aprendamos, vivamos, sintamos, ¿sí? Sí, la idea es ser No conscientes, ¿no? como decía Shakespeare, Cada como vez decía que, Shakespeare, sí, que cada vez que vivimos una experiencia, realmente estamos es aprendiendo. Y si no, el mejor libro de astrología se llama La naturaleza, ni siquiera lo que dicen los claro, escritos ay, de sí. astrólogos. De hecho, es un fenómeno natural. Entonces, cuando un niño nace y aprende a caminar, el niño se toma un tiempo para dominar su cuerpo, al menos 3 años. Pues eso es lo que estamos aprendices permanentes y cada vez que hay un tránsito y hay una situación compleja, estamos aprendiendo como cuando estábamos aprendiendo a hablar o a caminar. Eso es algo que a veces nos colocamos fuera de la naturaleza y pues sí, yo me la puedo pasar en esta vida haciendo cosas inconscientes y después me gano una enfermedad tenaz y me quejo de que Saturno me hizo cuadratura, pues yo estoy tomando conciencia de que me excedí y Saturno me pone límites. Saturno no me hace daño realmente, ningún planeta hace daño. Eso es algo que hay aspectos buenos o malos, no hay aspectos buenos o malos, hay conciencia. Si yo meto la mano en el horno y no me doy cuenta y me quemo, tomo conciencia de que el horno estaba prendido. Eso es lo que nos está pasando con ciertos movimientos planetarios. Nos está diciendo, oye, no te habías dado cuenta. Duele, sí duele. O estoy cayendo en una época como de tedio o necesito parar y no me inspiro. Es darnos cuenta, es un aprendizaje, cambiar esa actitud de el futuro bueno o el futuro malo por más bien la actitud, y eso necesitamos empoderarlo en los consultantes y en los mismos practicantes de la astrología, como profesores o como alumnos o como consultantes, es la actitud del aprendiz. Cada carta que vemos es un universo maravilloso y nos está enseñando. Y cada persona que Es llega como, a la consulta tiene la oportunidad de reconocerse a sí mismo. Entonces lo que hacemos es como ayudarlo a que se reconozca y reconozca sus posibilidades, porque la física cuántica hoy nos dice, hay infinitas posibilidades. Pues un aspecto en astrología tiene infinitas posibilidades de resolución, de evolución. ¿Eso quién lo elige? ¿El observador o la persona que está ahí diciendo no puedo, sí puedo, lo intentaré, lo estoy viviendo de tal forma? Tú tienes las infinitas posibilidades de resolverlo donde te quieras, porque es un tema de sintonía. Donde pongas tu conciencia, esa se vuelve tu realidad. Qué como bonito. dicen, menos pierde, Shakespeare decía, menos pierde el que se pierde en la pasión que el que pierde la pasión. Uy, sí, de acuerdo, totalmente. Uf. Más vale Totalmente. que vivir, Mm, ¿no? El momento. mm. Había otra de las cosas que me di cuenta, que se me hizo muy interesante, es que justo Venus va a tener, siempre va a llegar, y bueno, yo no sé si sepan este mito de Inanna, va bajando por los diferentes portales. Cada vez que la Luna y Venus hacen una conjunción, Inanna toca un portal. Bueno, ahorita justo el 11 de febrero, cuando vamos a tener todas estas conjunciones, va a ser la última vez que nosotros podamos ver a Venus en la noche, va a ser muy poco visible, ahorita la tenemos en la noche, y porque ya va a entrar al inframundo. Y
Entonces, bueno, estaría bien que todo el mundo se cuestionara, ¿no? Porque el 25 de marzo Venus va a hacer este Cassini con el Sol. ¿Qué es lo que sucedió? Pues en el 2013, cuando fue el otro Cassini. Aquí, hablando de ciclos, nosotros, pues de alguna forma también siempre analizamos todos estos ciclos, o sea, es parte de la astrología, porque vamos a decir, bueno, si pasó este ciclo hace X tiempo, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Como todas estas cuadraturas, ¿no? De Saturno y Urano cada 45, 44, 45 años. Entonces, siempre nos tenemos que remontar a estos ciclos. Entonces, se me hizo curioso también ver que justo esta luna nueva tenemos esto. Y por el otro lado, también estamos viviendo justo esta retrogradación de Mercurio, que estamos viviendo en pleno. Tenemos ahorita en esta época en la que nosotros estamos realmente entrando, ¿no? Desde el 15 de enero entró a esta parte de la penumbra, ¿no? El 30 de enero se estaciona el 26 grados de Acuario y bueno, va a salir de esta retrogradación hasta el 20 de febrero. Entonces, durante toda esta época, aun cuando estamos en un signo tan analítico, tan mental, que por otro lado la luna nueva que quiere salir a correr hacia adelante, ¿no? Ahorita nuestra mente nos está diciendo, es un tiempo de reflexión. Yo no sé qué piensen ustedes al respecto. Sin duda, yo creo que este es un momento de reflexión para salir a paso firme a partir del 20 de febrero, ¿no? Empezar a movilizar y más profundamente el 12 de marzo cuando ya salga de todo el proceso de vuelta, ¿no? De retrógrado. Sí, es cuando ya llegue a totalmente, ¿no? Es como va a estar este año, bueno, Mercurio nomás va a estar retrogradando en signos de aire, entonces, bueno, los signos de aire van a estar como muy potenciados, ¿no? Otros años estuvo, bueno, en signos de aire, signos de agua el año pasado, ¿no? Pero este año, en signos de aire. Cuidar, comer mucha miel. Mucha miel. Embarrarnos de miel. Cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos y todo, ¿no? Bueno, mis queridos amigos, llegamos a los 57 minutos. Hay mucho por hablar. Rico volver a hablar contigo, Úrsula, en otro momento. Ella es una de nuestras invitadas al Congreso Eso Virtual te de iba a decir, Astrología Juan. Anunciemos del el Congreso. 2021. 2021 del 2021 de marzo, inicio grado cero de Aries, momentos de nuevo año. Vamos a celebrarlo con unas ponencias de 12 astrólogos de varias partes del mundo. Entre ellos va a estar Úrsula en este sábado y domingo. Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, mis queridos amigos, entonces nos volvemos a ver en 8 días. Sí, y decirles que el Congreso es gratuito, de acceso para todo el mundo, no se tienen que inscribir nada, simplemente como la conjunción que tenemos en Acuario. La época de Acuario es como llegar a un restaurante que le dicen, mire, ahí está el buffet, escoja. Tenemos en este momento el buffet de información, nadie se puede quejar de que no se enteró. Si no se enteró fue porque no se interesó, pero ahí está. Coja la información que más le convenga o que considere experimentar. Entonces, los esperamos. Pues muy bien, muchas gracias Úrsula por tu presentación, por tu compartir, gracias por aceptar este espacio. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, estuve feliz, me divertí mucho compartiendo con ustedes, amigos, colegas.
Muchas, muchas gracias. Yo creo que de eso se trata. Esta es una época que se trata no tanto de ir hacia el objetivo y la meta, sino de disfrutarlo, disfrutar el camino mientras estamos llegando a. Y qué rico esto de que hayas disfrutado esta interacción. Muchas gracias, Úrsula. Sí, muchísimo. Gracias, Muchas Úrsula. gracias. Gracias, Úrsula. Estoy con Bendiciones. usted. Bendiciones a ustedes también. Gracias. Un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, muy bien. Gracias, Falta amigos.